Buenos días, mi nombre es Annelies Folgar y les presentaré mi examen final, el cual consiste en un análisis profundo de la toma de medidas del gobierno por COVID-19 ante dos escuelas económicas muy importantes. Para iniciar, me gustaría introducir a la Escuela Económica de Keynes y sus principales principios. Esta se dio a conocer en el año 1936 con el libro La teoría del empleo, interés y dinero, y sustenta lo siguiente. El mercado es imperfecto y necesita la intervención del gobierno. La producción genera el empleo. La demanda efectiva se da cuando el consumo crece menos que el ingreso. En este caso, a la demanda se refiere a la suma de elementos familiares, de negocios y gubernamentales. Un mayor precio hace más productos, porque la oferta agregada tiene una pendiente negativa. El equilibrio se encuentra cuando las personas ahorran en valores y no gastan en bienes y servicios. La inversión depende de cómo se maneja la tasa de interés. El Estado debe intervenir con la demanda agregada, dando un mayor gasto público y la política fiscal. La política fiscal se refiere a imprimir dinero, aumentar impuestos y endeudamiento. Ahora vamos a ver la perspectiva de crisis según Keynes. Esta se da cuando hay una reducción en la eficiencia marginal de capital, la cual es el rendimiento probable de la inversión de bienes de capital a un futuro, donde dicha reducción se debe a la disminución de las expectativas de retorno de capital por la irracionalidad de los individuos. En una crisis, la EMK es menor a lo esperado, ya que las personas entran en pánico y sus expectativas se vuelven más bajas, afectando la curva como se muestra en la gráfica, desde la línea negra hasta la línea rosada. Ahora realizaremos un diagnóstico de las decisiones tomadas por el gobierno ante el COVID-19, según la teoría keynesiana. Se pidió un préstamo de emergencia por 11.5 millones de quetzales, con dos propósitos. El primero es para hacer transferencias a personas necesitadas. Keynes está totalmente de acuerdo porque él busca aumentar el consumo de las personas. Entonces, con esto se fomenta el consumo de los individuos, dándoles la capacidad de tener más dinero para gastar, generando ingresos a las empresas para que luego puedan producir más y generar nuevos empleos. La segunda es para incrementar el gasto público. Según Keynes, el gobierno debería de gastar más e incluso endeudarse para invertir en la generación de obras públicas. En este caso nos referimos específicamente a salarios y hospitales para generar más empleo. También se redujo la tasa LIER del 2.0% a 1.75%. En la gráfica podemos ver claramente la caída de la tasa desde el año 2020. La tasa LIER es la tasa de interés que el Banco Central le cobra a los bancos privados. Puede llegar a influir en la cantidad de dinero que las personas ahorran y gastan, ya que si la tasa LIER baja, los bancos privados intervienen más porque se les facilita el acceso a liquidez, creando también una reducción en la tasa de interés en los préstamos a las personas. Esto hace que las personas quieran pedir más préstamos al banco e invertir más. En conclusión, al bajar la tasa LIER se vuelve más barato invertir. Keynes está de acuerdo con esto, ya que él busca disminuir la tasa de interés para aumentar el consumo y que sea más barato para las personas pedir dinero prestado. Pero dada la situación, las personas tienen expectativas pesimistas y probablemente buscan ahorrar en lugar de invertir. Se redujo la cantidad de operaciones de mercado abierto para lograr una mayor liquidez. Esto quiere decir que el Estado compra bonos para crear masa monetaria, generando mayor liquidez. Keynes está a favor de la liquidez, pero llega un punto en el que ya no es eficiente, porque se da algo que llamamos trampa de liquidez, que podemos ver representada en la gráfica, donde la política expansiva no ayuda a aumentar el PIB. A medida que el banco aumenta la oferta monetaria, se disminuyen los tipos de interés E
incentiva a la inversión, pero al seguir aumentando la oferta de dinero, se llega a un punto ineficiente, donde el interés es casi cero y la demanda de dinero se vuelve elástica. Esta gráfica keynesiana representa lo que buscaba el gobierno de Guatemala al aplicar la política fiscal y monetaria explicada anteriormente, donde se busca un aumento significativo del PIB. Al momento de aumentar la demanda agregada moviendo hacia la derecha y se da un pequeño aumento en el precio. Lastimosamente, nuestra realidad es diferente. A pesar de las medidas tomadas, no se han obtenido los resultados esperados, ya que el PIB ha disminuido de 1.5%. La tasa de inflación ha aumentado en los últimos 5 meses y el IMAE cayó durante varios meses, aproximadamente desde enero del 2020 hasta mayo de este mismo año. Luego, a partir de junio, ha ido subiendo, teniendo una recuperación significativa en abril del presente año. Ahora, le daremos un giro 180 a la situación con la pregunta: ¿qué se debe hacer en este segundo año de pandemia para recuperar una senda de crecimiento sostenible, según el modelo de Garrison? Garrison se basó en la economía austriaca para crear su modelo, y por lo mismo cuenta con los siguientes principios. La intervención del Estado es la principal causante de la crisis económica. Sustenta que el mercado no se puede organizar desde afuera por la complejidad de la relación de miles de personas. La organización se produce de forma espontánea y no puede ser impuesta por un agente externo. Los precios son la guía para organizar el mercado. Ante una baja de tasa de interés artificial creada por una expansión monetaria, los individuos no ahorran en realidad. Entonces, la demanda es inferior a la esperada y se crea una recesión. La solución que presentan los austriacos ante una crisis es la siguiente: traslado de mano de obra y recursos a donde los consumidores demandan más. Esto es como una depuración para eliminar lo malo del mercado. Adaptar la estructura productiva de acuerdo con lo que desean los consumidores en ese momento. Flexibilizar la economía con un énfasis en el mercado laboral. Evitar dar créditos a las personas porque esto atrasa el reajuste necesario y desvía recursos. El modelo gráfico de Garrison es una herramienta pedagógica de la economía austriaca, el cual compara 3 elementos en un solo esquema. Dichos elementos son periodo de producción de tiempo, trade-off entre consumo e inversión y la tasa de interés. Garrison nos dice que podemos aplicar dicho gráfico al momento de una crisis económica con lo siguiente. Debemos disminuir la tasa de interés natural, la cual se define por la preferencia temporal de los individuos. Al momento de reducir, nos colocamos en la línea amarilla mostrada en las gráficas. Con esto creamos un nuevo mercado laboral, ya que hay una expansión horizontal del triángulo. Luego, dicha línea disminuye el consumo y aumenta la inversión, hasta el punto color verde en la gráfica. Luego, esta misma línea amarilla nos indica un aumento en la curva de oferta, moviéndola hacia el lado derecho. Con esto, sube la cantidad de ahorros, haciendo que la tasa de interés disminuya. En conclusión, a través de dicho movimiento de curvas, según Garrison, se incentiva la economía, ya que los individuos a largo plazo tendrán más capital, creando más productividad, riqueza y un crecimiento de la economía hasta un punto más alto, en la frontera de posibilidades. Con esto damos una solución ante la crisis de COVID-19. Muchas gracias.